Amén. Siguiente punto dice justificados por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, verso del 1 al 5? Si lo lee hermana Juanita, por favor. Pongamos atención a la palabra. Dice la palabra de Dios así: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos fue dado. Amén. Ya estamos claros que la justificación es por fe, amén. Que tenemos una vida justificada solo por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora los beneficios de la justificación. Pongamos atención. Uno de los beneficios de la justificación es que ya no estamos en enemistad con Dios porque Jesús pagó por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Otro beneficio de la justificación: como hijos suyos que somos, tenemos la entrada libre al trono celestial y podemos entrar o llegar confiadamente a este lugar donde usted ore, creer en oración. Amén. La tercera justificación es: no tenemos que tener temor de la muerte. Dios nos asegura, Dios nos da la promesa que viviremos con Él por la eternidad. Amén. Otro beneficio de la justificación: en el sufrimiento o en la adversidad podemos tener gozo. En los desafíos o en las tragedias de la vida, Dios nos da paz. Y no importa las circunstancias, no importa cuál sea el problema, la dificultad, Dios pone gozo. Amén. ¿Cuántos lo creen? La palabra misma nos lo acaba de decir. Amén. Esta es mi esperanza. Yo no sé ustedes, pero yo que ustedes también dijeran, esta es la mía también, hermano. Amén. No es porque nosotros podamos en nuestras propias fuerzas, no es porque nosotros por nuestras obras, amén, es porque Dios es el que nos capacita, es porque es Dios quien nos pone la paz en nuestros corazones, amén. Aunque suframos, nosotros nos gozamos. Por el amor de Dios y por su Santo Espíritu es que hay paz y hay acceso a su presencia, amén. Triunfamos en las dificultades porque es Cristo Jesús quien viene a fortalecernos. Amén. Dios manifiesta su amor hacia nosotros. Romanos capítulo 5, verso del 6 al 11. Si lo lee, hermana Santa, por favor. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo almas pecadoras, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No solo esto, sino que también nos glorificamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Antes de que por fe recibiéramos la salvación, nuestra condición espiritual era lamentable, dice la palabra de Dios. Amén. Éramos enemigos de Dios. Verso 10 dice: porque si siendo enemigos, éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos
por su vida. Amén. Es por la fe. Amén. Éramos en el verso 8 pecadores, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Amén. Éramos débiles, dice la palabra, éramos pecadores, pero yo creo que ya todos los que estamos aquí, ya todo eso nosotros lo reconocimos en el momento en el que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Ya estábamos marcados por la desobediencia, éramos esclavos del pecado. Si lo pensamos bien, vamos a ver que Cristo murió por lo peor de la humanidad. Amén. Muertos en delitos y en pecados, muertos. ¿Por qué dice la palabra muerto? Porque estábamos esclavizados, amén, estábamos esclavos, pero Cristo Jesús cuando murió en la cruz del Calvario rompió con toda esa cadena y ahora nosotros libres somos para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos muestra su amor y su misericordia. Alegrémonos, démosle la honra y la gloria, honrémoslo por lo que Él hizo por nosotros. Mis amados hermanos, nosotros debemos de darle ya el lugar en nuestros corazones a nuestro Señor Jesucristo, amén, honrándole, glorificándole, decirle gracias Cristo Jesús por lo que hiciste en la cruz del Calvario por mí, amén. porque por ese sacrificio, les decía, ya tenemos nosotros acceso al trono de la gracia sin amén. ningún obstáculo. Si nosotros tenemos fe, nosotros podemos estar en la presencia de Dios y regocijarnos con Él. Amén, 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 amén. Yo no sé ustedes, pero yo sí le estoy agradecida al Señor por lo que Él ha hecho en mi vida. Sí, amén, amén. El testimonio antes de yo haber aceptado a Jesucristo en mi corazón es grande, es largo, y les puedo decir de que antes de yo haber aceptado a Jesucristo, yo me pongo a pensar y yo decía, qué vergonzoso es todo esto. Pero ya ahora al ver que por su gracia, por su misericordia hemos sido lavados, somos santificados, es maravilloso. Hay gozo en mi corazón, hay alegría y le doy gracias a mi Señor Jesucristo. Amén. Puede ser que haya alguien que dude de que somos justificados solo por la fe y no por ningún esfuerzo. En una ocasión yo oí una historia. Mi abuelo era mucho de eso, de contar historias, y él decía, me contaba a una persona adulta, yo estaba pequeña, pero me recuerdo, a lo mejor ya era el Espíritu Santo, ¿verdad?, el que ya estaba tocando mi corazón, pero estaba pequeña y me recuerdo. Él decía que una persona murió, cuando fue al cielo, pues llegó ante la presencia donde estaba San Pedro, y este hombre le preguntó, Pedro, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Y Pedro le decía, tienes que haber acumulado 100 puntos. Pues este hombre dijo, ya la hice. Y le empieza a decir, Pedro, estuve casado por 46 años y le fui infiel a mi esposa en estos 46 años. ¿Cuántos puntos tengo? Dice Pedro, por eso tienes 4. ¿4 solamente? Le dice, Pedro, fui a la iglesia por 25 años. En estos 25 años, desde el primer día, comencé a diezmar, comencé a ofrendar. La iglesia se mantuvo por mi diezmo, por mis ofrendas. Ayudé en todo lo que podía. Serví, di la palabra de Dios, decía este hombre. ¿Cuántos puntos tengo? Y le dice Pedro, 2 puntos. Y este hombre dice, 2 puntos. ¿Por qué? Él mismo reconoce y dice, si sigo así, solo tenía que, ¿cuántos puntos? 6. Y prácticamente estaba contando ya todo lo de su vida. Su familia le había sido fiel a su esposa. 4 puntos. Por haberle sido fiel a Dios. O sea que había tratado de cumplir los estatutos de Dios. Había sido él, pónganle, el hombre que
había ayudado más en todo de los que habían sido como ejemplo para los demás. Y por esto solo había acumulado 4 puntos. Y dice él, y si sigo así, entonces la verdad, solo por la gracia, solo por la misericordia de Dios podré entrar. Y esto es así, hermanos, esto es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. No es por obras, no es por la ley, no es por lo que nosotros hagamos, sino solo por la misericordia de Dios. Claro que estas cosas sí tienen que estar en nosotros como cristianos. Amén, amén. Ya esto ya es un fluir, se puede decir, normal, de ayudar, de colaborar, de hablar, de ser atentos y de ser alegres. Ya esto es algo que renace ya de nuestros corazones, porque ya Cristo Jesús vino a nosotros. Pero antes de todo eso no éramos así. La palabra de Dios dice, no es porque ya hiciste obras, no es porque hayas tratado de cumplir las leyes, los mandamientos, no es porque hayas sido obediente al pastor, no es porque hayas sido fiel en el diezmo, aunque tiene que ser, amén, porque todo es para la honra y la gloria del Señor, pero no es por esto que vamos a ser salvos, es solo por la fe en nuestro Señor Jesucristo, por la fe y no por lo que hayamos hecho, por las obras. Entonces nosotros vamos a entender que es solo por la misericordia de Dios. Gocémonos plenamente en los beneficios de la justificación. Creamos, dice la palabra de Dios, fe sin obras tampoco no es válida. ¿Y esto cómo va a ser? Que nosotros, como les decía, en Abraham no miraba que él fuera a tener hijos, mucho menos por la palabra podríamos nosotros decir cómo va a ser ya padre de muchos a la edad que tenía. Pero le decía, Abraham se imaginó que él ya era padre de muchos, creyó en fe, glorificó el nombre del Señor y así fue hecho. Y vean, mis amados hermanos, Abraham fue un hombre como ustedes, como nosotros que estamos aquí. Fue padre de familia, fue tío, tuvo su sobrino Lot, su esposa, tuvo su padre también. Él tuvo los mismos problemas, las dificultades que nosotros tenemos, incluso las espirituales, donde muchas veces puede llegar a flaquear la fe y todo esto. Abraham fue como cada uno de nosotros, como los que estamos aquí presentes. Pero él mantuvo la fe viva, confiando en Cristo Jesús, confiando en que si Dios ya había hablado, si Dios ya había prometido, Dios no le iba a fallar. Y esto es lo importante, mis amados hermanos, que nosotros le creamos a Dios, que nosotros confiemos en Dios, que le creamos a sus promesas, que le creamos a que con Cristo Jesús todo es posible. Amén. Amén. Él creyó a las promesas, creámosle nosotros también a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que el deseo de Dios es que nosotros seamos imitadores de esta fe. Pueden ir pasando ya los músicos, por favor. Dice la palabra del Señor de que el deseo de Dios es de que nosotros imitemos esta fe de Abraham. Abraham también hizo la obra de cumplir la ley. Abraham también hizo la obra de hacer buenas obras. Amén. ¿Recuerdan cuando hubo la separación de tierras y él le dejó lo mejor a su sobrino Lot? Él hizo buenas obras. Pero la palabra de Dios nos está diciendo, no es por las obras de Abraham que nosotros somos salvos, no es por la obra de Abraham que nosotros somos justificados. Y le decía, ¿por qué es importante la justificación? Porque esto es lo que nos hace entrar en comunión con Dios, a tener esa relación buena con Dios. Por eso es importante la justificación. No es en vano la palabra de Dios. No. Por algo Dios nos ha querido traer este mensaje, esta palabra en esta tarde. Amén. Que nosotros entendamos que es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Agarrémonos de ella, agarrémonos de sus promesas. Y así como Abraham se las imaginó y le dio la honra y la gloria a Dios, en esta tarde usted también, mi amado hermano. Yo no le conozco su necesidad, de qué usted está necesitando,
Pero si usted le cree a sus promesas, si usted en esta tarde, usted por fe dice, yo lo tengo, yo lo recibo, yo declaro que Amén, así aleluya. es. Sí, amén, La amén. palabra de Dios lo dice, hermano. Por favor, que no sea porque yo lo estoy diciendo que se convenza, que sea el Espíritu Santo Sí, dándole amén. esa convicción en su corazón, y créale al Señor Jesucristo que será hecho, si así también es la voluntad de nuestro Señor Jesús. Amén, Y amén. la fe es la que debe actuar para que nosotros veamos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén, amén. Amén. Dios les bendiga en esta tarde, y así dejo con ustedes el grupo de alabanza.